Saludo al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en nuestro programa Energía y Desarrollo. Hoy, sábado 12 de octubre, hoy es el Día de la Raza, hoy es el Día del Encuentro entre dos mundos. Ustedes saben que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a América, pero primero el viaje se preparó en España con los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que eran los reyes de España, del reino de España, porque Fernando era de Aragón y la Isabel era de Castilla. Recuerdan que los moros duraron 7 siglos controlando a España. Luego de la salida de los moros, entonces llegan esos reyes católicos, eran católicos porque practicaban la religión protestante. Entonces Cristóbal Colón le prometió a la reina y al rey que ellos iban a llegar a la India a través de otra ruta. Ustedes saben que la ruta que tenían como tradición de Europa de ir hacia la India era pasando por Asia, entonces pasando por Turquía. Entonces para pasar por Turquía no podían pasar porque estaban ahí los otomanos y los turcos otomanos habían tomado entonces Constantinopla, lo que hoy llamamos como Estambul, y era la sede del imperio romano del Oriente, que era el imperio bizantino, que cayó en el 1453. Pero ese imperio empezó, cuando se divide el imperio romano, con la muerte de Teodosio, los hijos de Teodosio entonces dividen el imperio. Se queda entonces en el 330. Queda entonces el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Entonces el imperio romano de Occidente cayó en el 476, es decir, 146 años después. Entonces, ¿qué pasa? El imperio romano del Oriente sí duró 1000 años, duró más de 1000 años, porque del 330 hasta 1453, entonces fue el imperio bizantino, que es el imperio que practica la religión protestante, de los protestantes ortodoxos, porque eran de los cristianos del Oriente. Entonces, ¿qué pasó? Llega entonces Mehmed II, entonces Mehmed II conquista el palacio de Mitsotakis, el palacio de Estambul, allá en Constantinopla. Entonces, cuando se da entonces esa invasión de los bárbaros, esa invasión de los otomanos, entonces cae el imperio romano del Oriente en 1453, entonces los otomanos cierran el paso de pasar por el estrecho de Bósforo y por el Dardanelo. Entonces, no podían cruzar desde el Mar Negro y venir a Europa a menos que los otomanos no dieran el permiso, porque eso es un estrecho angosto donde deben pasar obligatoriamente para venir desde Rusia, desde Ucrania, de pasar por el Mar Negro, venir a Europa, tú tienes que pasar obligatoriamente por el estrecho de Bósforo, luego pasar el Mar de Mármara y después del Mar de Mármara, de tú cruzas el estrecho de Bósforo. Entonces, después del estrecho de Bósforo, tú sales entonces por el Egeo. Cuando tú sales por el Egeo, tú encuentras el Coloso de Rodas, lo que era el imperio helénico, del imperio de Macedonia, todo lo que fue el imperio griego. Entonces, ¿qué pasa? De tú cruzas ahí, tú encuentras el mar Dórico, el mar Jónico y el mar de Macedonia. Pero, ¿qué sucede? Como España no podía ir a la India, los españoles no podían ir a la India porque tenían que ir a comprar especias, porque esta era la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda, para ir a comprar entonces especias. Entonces, para pasar ahí, para ir a la isla de Molucca, allá en la India, allá en el lejano oriente, tú tenías que cruzar por ahí. Entonces, como los otomanos tenían el control de esto, entonces nadie podía pasar ahí. Entonces tenían que buscar otra ruta. O de lo contrario, los otomanos lo iban a matar, porque no iban a dar paso. Entonces, ¿qué dijo Cristóbal Colón? Cristóbal Colón le prometió con un grupo de prisioneros, porque eran bandidos los que iban a buscar esa nueva ruta. No es verdad, los señores y la nobleza se iba a embarcar en un viaje desconocido, no. Cristóbal Colón le dijo, bueno, yo le prometo que nosotros vamos a buscar una ruta, una alternativa, para ir entonces hacia la India. Por eso que Colón vivió y creyó que había llegado a la India. Por eso que cuando llega aquí, lo primero que le pone nombre a los aborígenes, a los primeros pobladores,
es de que indios, pero no eran indios, ¿verdad? Eso es mentira. Aquí habían borinquén, aquí habían caribeños y habían aquí los arahuacos, que cuando se juntaron con los arahuacos, con los caribeños, los borinquén, formaron lo que llamamos el Jimenoa, que es el primer apellido de aquí. Pero antes de llegar a esto, Colón entonces, reunido con los prisioneros, con los bandidos de España, los que estaban desahuciados, que no tenían dónde ir, entonces agarraron 3 naves, 2 naves y una noa, la Niña, la Pinta y la Santa María. Ustedes recuerdan eso en la escuela, la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces con la Niña y la Pinta y la Santa María, Colón entonces empieza el viaje y sale del puerto del Palo de Moguer el 3 de agosto de 1492. Entonces llega al continente americano el 12 de octubre de 1492. Ya estaban desesperados ya, después de recorrer un mes, más de 2 meses, y no ver tierra. Ya había gente ahí que si hubieran durado 2 semanas más, Colón iba a tener problemas serios. Entonces los hermanos Pisón, Alonso Pisón, fueron los primeros que vieron tierra. Y vieron tierra cuando vieron los pajaritos volando cerca de la costa, en la isla de Guanananí, y después nombrado San Salvador. Porque Colón no llega aquí a la isla Quisqueya, llamado bautizado la Española. Colón llega aquí el 5 de diciembre de 1492. Es decir, 2 meses después de descubrir a Cuba. Entonces, por eso, hoy nosotros celebramos el Día de la Raza o el encuentro de 2 mundos. Entonces, Colón llegó y pensó que había llegado a la India. No había llegado a la India, sino que descubrió una nueva tierra, descubrió un nuevo continente, que en 1506 Américo Vespucio dijo que la tierra que había descubierto Colón no era la India, sino que era el Nuevo Mundo. En honor a Américo Vespucio, el portugués, le nombraron entonces América, el continente americano. Que los portugueses por naturaleza son ellos los mejores navegadores. Ahí estaba Vasco Núñez de Balboa, estuvo también Vasco de Gama, estaba Fernando de Magallanes, el hombre que bordeó todas las costas y que recorrió el Océano Pacífico. Fue el que lo nombró el Océano Pacífico, pero como estaba el agua de ese océano, que era un océano inmenso y pacífico, te lo nombró el Océano Pacífico, porque el Océano Atlántico se llama el Océano Tenebroso por ser un océano muy turbulento. Entonces se llama el océano, que le decían el Mar Tenebroso, por su alto oleaje, por su nivel de tenebrosidad. Pero también por eso que los mares del norte de Europa son brazos del Océano Atlántico, y son mares muy tenebrosos, de mucho movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Fernando Magallanes, 1521 a 1521, fue él entonces que recorrió desde Europa y que buscó otro camino para llegar a la isla de la Especie o la isla de Molucas, buscando otra ruta. Fue el único que lo hizo por el Océano Pacífico, pero cruzando todo lo que tiene que ver con el continente americano por el Pacífico. Y por eso que allá abajo en el sur del continente americano, donde está Argentina, ahí hay algo que está así, como le dicen la Patagonia. Le dicen la Patagonia, y ahí hay un estrecho que le dicen el Estrecho de Magallanes, en honor a Magallanes, porque fue Magallanes que descubrió eso, bordeando todas las costas del Atlántico y cogiendo el Pacífico aquí abajo, porque ahí se encuentra el Pacífico y el Atlántico, ahí en la Patagonia. Entonces hay un paso que le dicen el Paso Inocente, porque hay un conflicto entre Chile y Argentina, por el control ya por las delimitaciones fronterizas marítimas, que Chile alega que eso es de él, porque Chile es un país alargado, muy largo, de más de 700.000 kilómetros cuadrados. Entonces cruza ahí por el Estrecho Magallanes, y ahí hay, en el Océano Pacífico, ahí en Argentina, ahí hay una costa donde hay unos pingüinos, y en honor a Magallanes se llama entonces los pingüinos de Magallanes. Entonces Magallanes llega por primera vez, llega a la isla de la Mariana y a la isla allá en Filipinas. Entonces lo nombró Filipinas en honor a Felipe, y Mariana en honor a la reina María. Entonces ahí hay una fosa que le dicen la fosa de la Mariana, que ese
esa fosa que es el más profundo del mundo, es más de 10.000 metros de profundidad. Entonces, nosotros vamos a dejar aquí y vamos a una pausa. Hay que recordar que hoy es el Día de la Raza o el encuentro entre dos mundos. Ya ustedes saben que Colón llegó aquí el 12 de octubre de 1492.